Bienvenidos. A esta hora hagamos una pausa. Reflexionemos a través de la teoterapia, lenguaje de vida. Buenas tardes, tengan todos ustedes. En nuestro tiempo de lenguaje de vida continuamos hablando sobre el ayuno. Para nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar familiarizados con el ayuno. La parte más sorprendente del capítulo 6, versículo del 16 al 17 de Mateo, donde nos habla Jesús, Él muestra cómo Él esperaba que sus seguidores ayunaran. Vamos a prestar un poco de atención a las palabras de Jesús al comienzo de Mateo 6:16. En Mateo 6:16 dice, cuando ayunes. Pero en el 17 ya hace un énfasis más sobre el ayuno. Dice, pero tú cuando ayunes, cuando Él nos da las instrucciones de cómo hacer o de qué hacer y qué no hacer cuando ayunamos, Jesús estaba dando por sentado de que los discípulos y nosotros íbamos a ayunar. Pero aún hay una expectativa más, y es obvia cuando comparamos estas palabras de cuando ayunes, pero tú cuando ayunes, con las declaraciones en el mismo Mateo 6, del 2 al 3, cuando habla el Señor Jesús sobre la ofrenda. Dice, por eso cuando des, después dice, más bien cuando des, hace el énfasis. Comparamos también la parte donde está, de Mateo 6, del 5 al 7, cuando Jesús habla sobre la oración. Él hace también un énfasis. Cuando ores, dice primeramente, pero después dice, pero tú cuando ores, o sea, Él siempre mostrando de qué manera teníamos que hacer las cosas, cómo Él quería o cómo tenía que hacerse. El ayunar, el orar y el ofrendar. Vemos que dado que no hay nada aquí en estos pasajes ni en ninguna otra parte de las escrituras que indique que ya no necesitamos ayunar. O sea, está claro de que nosotros tenemos que seguir ayunando. Y puesto sabemos que los cristianos del libro de Hechos, y nos acordamos de Hechos, en el capítulo 9, versículo 9, dice, está hablando sobre Pablo o de Saulo de Tarso cuando el Señor se le apareció. En el versículo 9 dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Por tanto, estaba en ayuno. 3 días en ayuno duró Pablo, para que llegara Ananías y pues le diera las instrucciones que el Señor le había dicho. También en Hechos 13 también vemos, habla sobre el ayuno 13:2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Señor, muestra que aún los discípulos, cuando ya no estaba, siguieron ayunando. En el mismo Hechos 14:23, dice el Señor en su palabra, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, el Señor nos muestra que todavía espera Él que nosotros, que sus seguidores, ayunemos. La palabra de Jesús en Mateo 14 y 15, vemos que aún son más sencillas. Habla sobre cuando Jesús llamó a Mateo.
al cobrador de impuestos para que lo siguiera. Jesús, después que llama a Mateo, él va a cenar con Mateo a su casa. Pero ¿qué pasa? Vemos que los fariseos, ellos se preguntaban cómo podía Jesús ir a comer con un pecador. Y aún los discípulos de Juan el Bautista también entraron en conflictos por eso. ¿Por qué? Porque ellos, como Juan, eran firmes que participaban en el ministerio de llamar a las personas al arrepentimiento. Y el ayuno era parte de su discipulado. Ellos ayunaban. Entonces ellos, al ver que Jesús no se había ido a sentar con Mateo a comer y no los había invitado, ellos entraron en conflicto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que Jesús, él tenía que mostrarle a ellos, y aún se los muestra, porque Jesús, cuando ellos les preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces así ayunarán. Jesús, ¿qué pasa? Él dijo que llegaría el día en que los discípulos también iban a ayunar. Y ese día es hoy. Nosotros como hijos, como discípulos, hijos de Dios, tenemos que ayunar. ¿Por qué? Porque ahí estaba diciendo que el novio, o sea, estaba hablando de una boda. El novio es Jesús y la novia es la iglesia. El pueblo ayunaba como parte de su anhelo y expectación por el regreso de Jesús. Nosotros tenemos que hacerlo así, ayunar como anhelando de que el regreso de Jesús venga, sea pronto, que Jesús venga pronto, para que aún esta situación que se vive en la tierra, pues ya cambie, ¿verdad? Hay un escritor que se llama John Piper. Él habla sobre el ayuno cristiano. Dice que en su raíz es el hambre de la añoranza por Dios. De pronto, a veces el ayuno parece la única manera de reaccionar al dolor de nuestro corazón por la consumación de las cosas, por el momento en que al fin estemos con Dios, ¿verdad? Y todas las cosas van a ser restauradas, hechas nuevas y corregidas, hasta que el nuevo novio o hasta que el novio vuelva por su novia, que somos nosotros. Él sabe que el anhelo por él inclinará nuestro corazón, con el resultado de ¿qué? De que vamos a ayunar por eso, para que Jesucristo venga pronto, para que venga por nosotros, por su iglesia. Y vemos que la única instrucción que Jesús da en los versículos ya mencionados, en Mateo 6 del 18, hay tres maneras, o nos da una orden negativa, una orden positiva y una promesa. Porque vemos, si nosotros leemos Juan 6, vamos a leer Mateo 6, estamos hablando de Mateo. Mateo 6, del 16 al 18, dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tenéis su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en los cielos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Ahí vemos la orden negativa
dice que no lo hagamos para mostrarnos, para que nos vean. Y también la positiva dice, cuando ayunéis, unge tu cabeza y lava tu rostro. Y la promesa dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vemos las tres formas que el Señor nos da, como aún haciéndolo como Él nos manda, en el versículo 17 vamos a obtener una promesa. Entonces, pues nosotros tenemos que entender eso. Jesús nos dio una promesa acerca del ayuno, ¿verdad? Dice eso, de que Él nos recompensará. Él no dijo cuándo ni cómo lo iba a hacer, pero Jesús prometió que el Papito Dios nos iba a dar esa recompensa. Así que nosotros tenemos que estar claros con eso. El ayuno es algo muy necesario en la vida del cristiano. Y no es dejar de pasar hambre, porque el ayuno tiene que tener un propósito. Pero ya no voy a entrar en esto porque eso continúa mañana hablando de esto. Entonces, pues, de esto le quería hablar y seguiremos hablando del ayuno y pues que sea rema en nuestra vida para que lo pongamos por práctica. Y uno de los propósitos del ayuno debe ser ese, el anhelar que el novio venga ya pronto. Entonces, pues, vamos a orar en esta tarde para darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos has recordado, enseñado, Señor, oh Dios. De qué manera nosotros tenemos que ayunar, papá. Padre, no mostrándolo, Señor. Señor, solamente que sea tú, Padre Santo, el que conoce nuestro corazón, Señor, oh Dios. Papito lindo, para alegrarte a ti, papá, para poder, Señor, decir, Señor, oh Dios, que sí, Señor, que sí lo hacemos solamente para la gloria y honra tuya, Padre. Gracias, papito lindo, quédate con nosotros el resto de tiempo. Y en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, familia, que tengan una linda tarde, que Dios les continúe bendiciendo y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.